La gente tiende a preocuparse mucho. Nos complace imaginar los peores escenarios y los peores escenarios que aún no han ocurrido y que tal vez nunca ocurran. Me vienen a la mente numerosos escenarios como: ¿y si me rechaza? ¿Y si esa flatulencia es un infarto? ¿Y si vuelo de vacaciones y descubro que mi casa se ha quemado? Son numerosos y poco fuera de lo común, pero nada comparado con la reina de las preocupaciones. Está claro que nadie se ha enfrentado jamás a este problema y que muy probablemente ninguno de nosotros será la excepción. Sin embargo, esta pregunta entra de vez en cuando en determinados entornos digitales. ¿Qué pasaría si cayera en un agujero negro? ¿Sabías que un agujero puede distorsionar la realidad a su alrededor? Pues si quieres saber cómo es esto posible, quédate hasta el final del video. Bienvenidos a Serendipia. En el video de hoy te estaremos contando sobre lo que podría pasarte si caes en un agujero negro. Sin más que decir, comencemos. ¿Qué es exactamente un agujero negro? Los físicos y astrónomos describen con frecuencia los agujeros negros como regiones de materia extremadamente densa, objetos cuya masa es tan comprimida que deforman significativamente el espacio-tiempo. El astrofísico Rodrigo Nemen, investigador del IAG, la descubrió como áreas del espacio donde el campo gravitacional es tan intenso que ni siquiera la luz puede escapar. Nemen sostiene que la teoría general de la relatividad es un punto de partida necesario para comprender los agujeros negros. El físico alemán sugirió a principios del siglo XX que el universo tenía una geometría cuatridimensional conocida como espacio-tiempo. Einstein introdujo la noción de que el tiempo no era absoluto, sino que también sería una dimensión, con profundidad, ancho y altura, lo que lo convierte en un concepto relativo. De ahí el nombre de la teoría. Sin embargo, esto era insuficiente para explicar los fenómenos espaciales. Como resultado, Einstein incluyó la gravedad en su teoría como una de las fuerzas que afectan la masa de un objeto. Un campo gravitacional, como lo describen los científicos, sería creado por la presencia de cuerpos masivos, distorsionando el espacio-tiempo. El campo gravitacional, curvatura y la distorsión espacio-temporal aumentan en proporción a la masa. En realidad, esto significa que el tiempo avanza más lentamente que en la Tierra. Por ejemplo, en el Sol. En 1916, Nemen escribe: Einstein pudo así predecir la existencia de los agujeros negros, pero en aquella época ni siquiera él mismo creía mucho en sus cálculos y luchaba con las consecuencias inexorables de su propia teoría. ¿Cómo se desarrollan los agujeros negros? La mayoría de los agujeros negros se crean a partir de los restos condensados de una estrella poderosa, o para decirlo de otra manera, se trata de las consecuencias de la muerte de una estrella masiva, una que tiene al menos 3 estrellas de la masa del Sol en masa. Nemen explicó que las estrellas son propulsadas por reacciones de fusión nuclear que hacen que el hidrógeno se funda en helio en sus núcleos, lo que provoca una pequeña pérdida de masa que se transforma en una gran cantidad de energía. Su brillo proviene de esto. La estrella muere, el equilibrio se desplaza hacia la gravedad y el núcleo comienza a colapsar cuando se acaba el combustible. El hidrógeno. Las enanas blancas son el estado final de algunas estrellas con masas iguales o inferiores a la del Sol. Tipos de agujeros negros. El tamaño de los agujeros negros se utiliza para categorizarlos. Los agujeros negros estelares, cuya masa varía entre 3 y 100 masas solares, son los primeros. La mayoría de los agujeros negros en el universo pertenece a esta categoría, según Duarte, y se encuentran típicamente en una danza gravitacional con estrellas de menor masa o incluso con otros agujeros negros. Uno de estos agujeros negros estelares fue descubierto recientemente a una distancia de 1500 años luz de la Tierra, lo que lo convierte en el agujero negro más cercano a nuestro planeta. Este objeto, conocido como unicornio, tiene 3 masas solares y es el objeto más pequeño jamás descubierto. La segunda categoría está formada por los agujeros negros intermedios, cuyas masas oscilan entre 100 y 10.000 soles. Sagitario A entra en la categoría de supermasivos, que son objetos con masas superiores a 10.000 masas solares. Estos agujeros negros, según Duarte y Nemen, son los que se pueden encontrar en los centros de la galaxia. La idea de que una porción importante de las galaxias contienen agujeros negros supermasivos se sostienen desde los años 60, cuando pudimos observar cuásares en los centros de galaxias muy lejanas. Según Duarte, los agujeros negros supermasivos conocidos como cuásares tienen tasas de acreción extremadamente altas que se miden en masas solares por año terrestre. Nemen afirma que solo en el universo muy lejano y muy antiguo se puede ver los cuásares debido a la intensidad con la que se alimentan, el gas y la materia que los rodea. Son tan brillantes que obstruyen por completo la galaxia a la que se encuentran.
Sabiendo todo esto sobre los agujeros negros, vamos a lo que vinimos, saber qué pasa si cayéramos en uno de estos. Si alguien cayera en un agujero negro no tendría una muerte instantánea, pasaría por un proceso más largo y tortuoso. Los agujeros negros son imaginados como lugares peligrosos del universo, capaces de absorber cualquier cosa que se encuentre cerca de ellos. Esto se debe a que los agujeros son formaciones cargadas de una gran cantidad de gravedad, por lo que los objetos difícilmente pueden huir de ellos. En consecuencia, un humano tampoco podría hacerlo. Sin embargo, no se encontraría con la muerte de manera instantánea, sino viviría un proceso conocido en la ciencia como espaguetificación o espaguetización. El efecto sucedería porque dentro del agujero negro actuarían dos tipos de fuerza de gravedad distintas, una que atraería el cuerpo hacia el centro y otra que lo jalaría hacia afuera. El fenómeno sería parecido a lo que ocurre en la Tierra con las mareas, pues estas suceden gracias a la combinación de fuerzas del Sol y la Luna. La Tierra tiene la gravedad suficiente para mantenerse en un punto y por eso solo se ven afectadas las mareas. Sin embargo, no sucedería lo mismo con un humano dentro de un agujero negro. Como su nombre lo indica, la espaguetización convertiría a un humano en una tira de espagueti por las fuerzas de gravedad tirando de ambos extremos del cuerpo. La fuerza de gravedad en los pies sería mucho más fuerte que la traería a la cabeza, lo cual ocasionaría que el cuerpo se estirara hasta ser absorbido por el agujero negro. El cuerpo perdería su forma, se volvería una corriente de partículas subatómicas que se convertirían en un remolino, y finalmente sería atraído por el centro gravitacional del agujero. Aunque el término espaguetización es aceptado por la comunidad científica, otros científicos como Neil deGrasse también lo ejemplifican como un chorro de pasta de dientes saliendo de su empaque. Hasta el momento ninguna persona ha sido víctima de la espaguetización de los agujeros negros y aunque existiera, no habría podido contar la experiencia. Sin embargo, no es un efecto exclusivo de los humanos. Algunos telescopios de agencias espaciales han detectado la muerte de estrellas por espaguetización al ser absorbidas por un agujero negro. El evento más reciente sucedió en 2020 y científicos del Observatorio Europeo Austral lo registraron como telescopios. Sin embargo, hubo dificultades para aclarar detalles, ya que el agujero arrojó una poderosa explosión de materia que obstruyó la vista. Tanto los agujeros negros como el efecto de espaguetización están llenos de misterios para la ciencia. Sin embargo, eventos como la absorción de una estrella ayudan al entendimiento de los fenómenos. A continuación, te contaremos un dato curioso sobre los agujeros negros. Los agujeros negros distorsionan el tiempo y el espacio a su alrededor. Si por casualidad volaras cerca de un agujero negro, su extrema atracción gravitacional ralentizaría cada vez más el tiempo y deformaría el espacio. Serías arrastrado cada vez más cerca, uniéndote gradualmente a un disco de acreción de material espacial en órbita, estrellas, gases, polvo, planetas, que se adentraría en espiral hacia el horizonte de sucesos o punto de no retorno. Una vez que cruzaras este límite, la gravedad superaría todas las posibilidades de escape y te verías superestirado o espaguetizado. Mientras te precipitas hacia la singularidad del centro del agujero negro, un punto inconcebiblemente pequeño con una masa monstruosa donde la gravedad y la densidad se aproximan teóricamente al infinito y el espacio-tiempo se curva infinitamente. En otras palabras, sería engullido y aniquilado en un lugar que desafía completamente las leyes de la física tal y como las entendemos. Hemos llegado al final de este video. Déjanos saber en los comentarios qué te ha parecido, si te ha gustado. Te invito a presionar el botón de like además de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. ¡Adiós!